y bueno, eh, quiero leer esta pequeña semblanza también. Él es maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2010 al 2019 fue coproductor del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido, sede Mérida. Ha sido profesor en cursos sobre análisis y teoría cinematográfica, cine documental, comunicación y psicoanálisis en diversas universidades y centros especializados. Es miembro del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, CEPANCINE, del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico, CITACINE, Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis, CLIP. Durante el 2020 realizó una estancia de investigación en la Universidad Iberoamericana bajo el proyecto Extremidades, Teoría Crítica desde el Sur Global. Que, bueno, como ya dijimos, estuvo financiado por la Andrew Mellon Grant. Bueno, pues así estoy muy contenta, estoy muy emocionada de escuchar propuestas, pues sí sé que es una inquietud actual esta cuestión de la televisualidad, ¿no? Es decir, cómo de pronto las pantallas ya se han vuelto una necesidad, estamos ya activados en nuestra cotidianidad a partir de pues estas referencias visuales, ¿no? Entonces, pues sin más, les doy la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Sergio, y pues adelante. Carlos es el que va a iniciar la presentación y luego yo le continuaré. No, primero agradecerte primero quiero agradecerle a Sergio rápidamente, que además de ser él, además de ser mi profesor en cine, y yo siendo su profesor en psicoanálisis, bueno, hemos hecho cosas bastante interesantes, y básicamente esto es en el contexto de un libro que editamos en mayor medida a Sergio que yo. Entonces, si quieres presentar lo del libro, Sergio, y después empiezo yo a exponer. Bueno, pues gracias Silvia por dar la oportunidad de que se organice este seminario, este semestre, que como vieron es la primera parte. Habrá una segunda parte que discutiremos más adelante qué es lo que va a contener. En este semestre, como ya adelantó Carlos, lo que van ustedes a ver es los avances, digamos, de un proyecto que espero yo ya pueda ver la luz durante 2022, que lleva por título La venganza de la televisión visual contemporáneo y sus nuevas preguntas. Entonces, las presentaciones lo tomamos como una especie de oportunidad para que las autoras y autores del libro puedan mostrar su trabajo y con los temas que nos gustan, pero pues si además podemos discutirlo con los presentadores, con quienes escribieron, pues estaría también es un ejercicio muy interesante, y ese es el interés del seminario de este semestre. Y esta primera sesión va a funcionar como una introducción, o sea, lo que nos gustaría presentarles a ustedes a continuación, primero Carlos va a hablar y luego yo continuaré, es ¿cuál fue la discusión que Carlos y yo tuvimos al momento de empezar a leer el libro? O sea, ¿qué era lo que nos interesaba discutir en el libro? Cuáles fueron algunas piezas, algunos autores o algunas obras clave que nos dejaron preguntas y nos abrieron caminos para poder sostener que un proyecto editorial como es decir, un proyecto editorial que cuestionara a las series audiovisuales en tanto forma, es algo que vamos a discutir ahorita, a qué entendemos por forma de qué, etcétera, sea el eje. No era un proyecto sobre historia de las series, o solamente sobre análisis de series, o solamente sobre teoría audiovisual, sino que planteara a la serie audiovisual como una forma, y a partir de la discusión teórica que llevábamos, y que es lo que quiero hablar ahorita, se entendía como una forma de formas. Entonces, pues bueno, por eso esta primera sesión está nombrada como introducción a el concepto que dirigió
el proyecto editorial del cual ustedes en las sesiones de este semestre pues van a conocer los resultados, y también vamos a hablar al final de que como una especie de teaser, digamos, como el avance de la temporada, diríamos ahorita, de las presentaciones que seguirá en los próximos meses. Bueno, ahí. Bien, gracias, Sergio. Es decir, básicamente lo que vamos a presentar es la introducción del libro que esperemos que este año se publique. Está en la editorial de la Universidad Iberoamericana. ¿Sí? Cada una de las sesiones va a ser parte de un capítulo del libro que editamos. Bien, la parte de la exposición que yo voy a hacer de alrededor de unos pasos, en realidad es una especie de resumen de este libro de Gerard Bachmann, que se llama Les séries, Le Monde, la Crise et les Femmes, que después fue publicado en la Universidad de San Martín en Argentina, como las series El Mundo, la Crisis y las Mujeres. Gerard Bachmann es un psicoanalista de la École de la Cause Freudienne y que tiene varias hipótesis súper interesantes sobre las series. Mi exposición va a tener cuatro momentos. Voy a hablar de la serie y el cuadro, de la estructura narrativa de una serie, la serie forma y la serie y el mundo. Primero voy a hablar de la serie y el cuadro. Voy a hacer voy a leer algunas cosas que escribí. Dice, las invenciones de formas en el arte son muy raras. Algunas son efímeras y otras casi eternas. Caracterizan a su época y otras van más allá de su época. El objeto pictórico denominado cuadro, con Q, nace en Italia en los primeros años del siglo XV. Se trata en principio de un soporte material, un panel cuadrangular originariamente de madera que será cada vez más geométrico y que es autónomo y transportable. Es decir, no debe de confundirse una pintura con un cuadro, como un formato, como una serie, como una forma estética. Porque esto va a responder a la pregunta de por qué cuando hablamos de arte, siempre que pensamos en arte o que nos interesa el arte, pensamos en los cuadros, pensamos en Van Gogh, o pensamos en Picasso, o pensamos en Monet. ¿Por qué el cuadro se impuso como una forma de formas estéticas? Esa es la pregunta. El cuadro, en su sentido material, se opone al políptico, es decir, dípticos, trípticos, que eran la forma de pinturas en madera, que no marco en la Edad Media. Y está pintado sobre paneles múltiples, solidarios e inmóviles en sus iglesias. Esos son los polípticos. Son formas casi esculpidas. En este sentido, el políptico es más cercano a la escultura y a la arquitectura. El cuadro, por su parte, es una forma material que después es elevada al rango de forma estética por Alberti en su tratado sobre la pintura, publicado en Florencia en 1405. De esta manera, el cuadro con Q es italiano, es albertino y es decimoquinto. Y se impuso como una forma de formas. Esto es lo que es muy interesante. Después podemos ver si la forma de formas fue antes el teatro, o fue la narrativa, o si en algún momento fue el cine. La invención de una forma se trata del paso de los polípticos, dípticos, trípticos, etcétera, los que están hechos para la mirada de Dios, al cuadro está organizado para la mirada humana. Fíjense nomás el cambio. El cuadro es visión de un nuevo mundo secularizado, narración unificada y organización de lo visible y lo invisible. Aquí la pregunta que nos podemos empezar a hacer es si la serie audiovisual está tomando este lugar. Con la ventana abierta de Alberti se abre un espacio mental en el que el humano asume su posición conquistadora. La pintura deja de escrutar el cielo para ofrecer a la mirada del mundo sus misterios y sus bellezas. Es lo que el mayor teórico de la perspectiva, Erwin Panofsky, llamó la forma de una ventana recortada en forma cuadrangular. Es decir, no confundamos el soporte material del cuadro con la forma estética del cuadro, que narra,
que abre mundos. El cuadro abre una visión ordenada y racional del mundo. Por eso es interesante que la doctora Silvia Jamuy hable de la televisualidad, porque no hay que confundir la televisualidad como el soporte de la pantalla con la serie audiovisual, porque hoy la serie audiovisual puede estar en los celulares o puede estar proyectado en superficies que no son la televisión. Entonces, la serie como forma estética no corresponde con la televisualidad, se ha emancipado de ello. Esto es un tema que podemos reflexionar. Pero para que el cuadro sea una forma que impacta el pensamiento, debe estar vinculado al soporte geométrico, es decir, a una representación nueva del mundo, una representación geometral o de perspectiva pictórica. Es así que cuadro y perspectiva son solidarios de la forma cuadro como estética. La forma cuadro de manera es una construcción y el pensamiento surgidos de la perspectiva matemática de la pintura que engendran un nuevo espacio teatral, una nueva arquitectura, ambos llamados a la italiana, como fue la arquitectura de Vicenza en 1285. Es así que el teatro, la arquitectura, pero también la música y la escultura, posteriormente la ópera y la danza, se organizan especialmente como un cuadro, no como forma solamente estética, sino también como narrativa. El cuadro organiza, el cuadro narra, pero también la literatura, la música o la arquitectura narrarían de la manera en que lo haría el cuadro Alberti. No sería exagerado decir que toda la modernidad se edificó alrededor del cuadro, en tanto que se trata de una nueva forma de ver, una nueva forma de concebir. Entonces, se trata de una fundación del mundo. El cuadro y la perspectiva anticiparon el siglo XVII de la ciencia moderna, a condición de estar bajo el dominio de la matemática, vía la perspectiva de Alberti. En esto lo pueden encontrar en los estudios de Panofsky. El cuadro como perspectiva matematizada albertina es una ventana abierta que permitió ver al mundo de manera secular según perspectivas nuevas y que guió la mirada hasta el punto invisible del infinito. Punto que al ser infinito no es menos real. Hay una reorganización entonces de lo visible y de lo invisible. Evidentemente la pregunta que sigue es si la serie audiovisual ha tomado ese lugar hoy en el mundo. Esta nueva forma, el cuadro, es un mundo infinito, desconocido y por conocer, por descubrir y por conquistar. No es inocente la palabra, ¿eh? Conquistar tiene que ver con el nuevo mundo, con América, ya que transportaba la mirada más allá del horizonte. Podemos decir entonces, y podemos estar de acuerdo con el famoso título del libro de Alexandre Coiré, del mundo cerrado al universo infinito. Dar un cuadro conmocionó al mundo porque cambió nuestra manera también de narrar y de representar el espacio. El cuadro geometral de panel único y unificado viene a unir en el mismo lugar y en la misma acción a personajes yuxtapuestos en espacios separados. Esta forma de representar coincide con la física newtoniana y la estética trascendental kantiana. No se trata entonces únicamente de la invención de una nueva forma estética, sino de una forma estética que domina las demás formas estéticas. Más aún, la forma estética como forma mundo. Aquí reside la importancia del arte para la historia de la humanidad y para la historia del pensamiento. De aquí surgen varias preguntas. ¿La serie es un género de televisión, del cine o de la audiovisualidad? Especialmente porque ya he mencionado que la forma serie se ha emancipado de las pantallas, se ha emancipado de la televisión. ¿La serie es una nueva forma de narrar? ¿Es la serie una nueva forma estética que domina a las demás formas estéticas? ¿Hemos llegado a la serie como una forma mundo? ¿No compite esta forma estética narrativa mundo con el videojuego? Esa es una de las hipótesis más interesantes. Si hoy conviven o están en disputa, si aceptamos la idea de que hoy la serie es la forma de formas, es decir, que la arquitectura, la escultura
o cualquier otro tipo de arte han asumido ya la forma estética de la serie, si compite o es solidaria del videojuego. Por eso, una de las... bueno, al final voy con la hipótesis. Entonces, primero voy a desarrollar la idea de la serie como narrativa. Es decir, antes de pensar la serie como una forma, es pensar qué ha cambiado la serie en la narrativa. Es decir, la arquitectura podría narrar, es decir, el arte, la danza narraría, la escultura narraría, el cuadro narraría. El problema es cómo narra la serie y si esa forma de narrar ha permeado a las demás formas estético-artísticas. En primer lugar, la serie tiene una narrativa que no solamente se trata de una narrativa, siempre la narrativa que tiene como tema la crisis, sino la narrativa misma como crisis. Entonces podemos ver que ciertos formatos como TikTok o formatos como las stories en Instagram o los teasers o las formas narrativas en las series o en la televisión o en el cine son vertiginosas, siempre están a punto de quebrarse, ¿no? Entonces la narrativa no solamente está en crisis, no hay una crisis de la narrativa, sino la narrativa misma sería como una estructura de crisis. Todo el tiempo rompiéndose, multiplicándose de maneras vertiginosas. Es algo que vamos a ir discutiendo. Y pasamos de la narrativa como sentido semiótico, como sentido de análisis del discurso, a una narrativa como economía liminal. Por eso, cuando hablamos de los maratones de series, o cuando una serie se libera en alguna de las plataformas en streaming como Amazon Prime o como Netflix, se consumen como si fuera una droga. Entonces, lo que planteamos de alguna manera Sergio y yo, si él me está de acuerdo, me parece que sí, es que ya no es posible analizar las narrativas en literatura, microliteratura, Twitter, ¿no? O las narrativas de las series solamente con herramientas semióticas o de análisis de discurso o lingüísticas, sino que tendríamos que poder pensar más en términos psicoanalíticos como una economía libidinal, es decir, como consumo de drogas casi, como adicciones. Hay adicción a la narrativa por la propia estructura, es decir, no habría estructura narrativa, sino estructura libidinal de la narrativa en las series de streaming o de post-televisión. Voy a grabar... Recording in progress. Bien. Ya no sé quién Entonces, está grabando. Mariana está grabando, ok. Perfecto. Entonces, hace unos momentos estaba hablando entonces de la serie narrativa, pero ahora de la serie forma, que son otras características muy interesantes. Por ejemplo, que es autorreferencial. Piensen que a veces el arte se hace autorreferencial, es decir, ¿qué significa autorreferencial? Que se hace arquitectura de la arquitectura, que el motivo de un urbanismo o de un edificio arquitectónico es hacer un homenaje a la propia arquitectura. Esto ha pasado, por ejemplo, pensemos en Cinema Paradiso, que es una película de los techos. Que es autorreferencial porque sería la propia historia del cine. El problema es que la serie muy rápidamente se convirtió en un tema autorreferencial. Autorreferencial no solamente de su propio tema, pensemos que BoJack Horseman es una serie de streaming que el problema del del personaje principal, BoJack, es que él no puede superar el haber sido famoso en los años 90 en una sitcom. La sitcom se convierte en un problema narrativo y temático de la propia serie, que es muy interesante. Pero también la Miss Ananfini o muñecas rusas, ¿no? Es decir, que son una serie, tematiza algo que está dentro de la serie y ese personaje que está dentro de la serie se vuelve a introducir autorreferencialmente. Voy a poner ahorita algunos ejemplos. Después, el problema de la unidad de análisis. La serie como forma,
¿cómo puede pensarse? Es decir, ¿dónde podemos, esto lo va a desarrollar en unos momentos Sergio, pero ¿cuál es la unidad de análisis de una serie? ¿El episodio? ¿La temporada? ¿La serie completa? Un pedazo de un personaje? ¿El arco narrativo de un personaje? Incluso hay ciertos, esto es una parte bien interesante de las series. Por ejemplo, piensen en BoJack Horseman o en ciertos capítulos de Mad Men, se explora solamente a un personaje. Hay un capítulo en BoJack Horseman que es solamente el capítulo de Todd, o hay 2 capítulos que es Princess Caroline, y donde no salen los demás personajes. Entonces, o capítulos que son una unidad estética, es decir, que son exploraciones de un mundo. Voy a ir en unos momentos a eso. Pensemos en el capítulo de Bowman que se llama Fish Out of Water, ¿no? O es algo que va a explorar otro de los autores de este libro, que es este capítulo de la mosca en Breaking Bad, ¿no? En donde el capítulo no abona a la construcción narrativa de la serie, sino que es una exploración estética de un mundo y que se parece muchísimo más a Minecraft, por ejemplo. Y entonces ahí empezamos a cruzarnos con el problema del videojuego como una forma estética. O si la unidad de análisis es el loop, no solamente por la autorreferencialidad, sino por la repetición, en términos de meme, en términos de un GIF, ¿no? En términos de una repetición, los stickers ahora en WhatsApp. Entonces, la serie como forma ya no es lo mismo que serie como narrativa. Ahora, un problema súper interesante, que también es un término psicoanalítico muy, muy interesante, y es una paráfrase del texto de Sigmund Freud, que es si un análisis es terminable o interminable. Entonces, piensen que la primera temporada de una serie, no sabemos si va a ser la primera o la última. Bueno, si va a ser la única o si va a terminar ahí. Y por presupuestos, pero también por otras cosas. Entonces, es revivir una serie, dónde termina una serie. El problema de los finales de la serie o de los finales de la temporada, piensen en la decepción que hay con Games of Thrones, ¿no? O siempre esperar que exista una nueva temporada de una serie, pero si va a volver a aparecer o no. Pero también piensen en estos problemas de la serie. Sergio y yo teorizamos algunas cosas sobre el capítulo, por ejemplo, de San Junípero, de Black Mirror, en donde termina el capítulo, pero luego recomienza y luego termina y luego recomienza. Entonces, estos cortes y continuidades no sabemos si terminan o no terminan, o si van a reaparecer en otra historia, ¿no? En Black Mirror podemos ver que aparecen ciertos personajes o ciertos motivos de un lugar a otro, entonces empieza a construir un universo. Pero también los bloopers, es decir, pedazos de películas que se supone que no deberían de entrar dentro de la película, aparecen al final de la película. ¿Son parte o no son parte del capítulo de la película o de la serie? Es una pregunta muy interesante. Las precuelas, los spin-offs, pero también el diseño de créditos. Es decir, piensen en los Simpson, en los inicios de los Simpson, o el inicio de BoJack Horseman como cortinilla. Va avanzando narrativamente, nos da información, no solamente en la tipografía, sino también narrativamente avanza algo. Por ejemplo, pensemos que cuando muere Sarah Lynn en BoJack Horseman, en la cortinilla de inicio no vuelve a aparecer. O piensen en, ¿cómo se llama esta película en donde un chico se enamora de otro chico y al final está frente a una chimenea, y en los postcréditos, Call Me By Your Name, en la escena postcréditos, la propia escena es el final mismo, es el final como continuidad. Entonces, este tipo de cosas son súper interesantes. ¿Cómo se analiza eso si la serie es terminable o interminable? Incluso piensa en el problema del apocalipsis, que no solamente aparece como tema, sino como forma estética. Es decir, todas las películas postapocalípticas o el propio COVID como una sensación decepcionante de que no se ha acabado el mundo, ¿no? Incluso en esos términos. ¿Qué no se suponía que se acabara el mundo iba a ser una cosa desastrosa y no estar yo dando clases en pijama por Zoom, ¿no?
Luego, el problema de la crisis, ¿no? De la crisis que no termina por reventar. Es como si estuviéramos en la cresta de una ola que no termina por reventar, ¿no? El problema de la economía libidinal, no solamente como forma, es decir, como exceso forma, sino también como consumo, pero también como tema. Pensemos pensemos en la vertiginosidad de series como Rick y Morty, o en la vertiginosidad y el exceso de series como Éxtasis, o el inicio de la película, ¿cómo se llama esta película de Gaspar Noé? Esta donde empiezan bailando y... ¿Cómo? Clímax. Clímax. Que el propio término habla del exceso, en términos psicoanalíticos, del goce, ¿no? Como excedente. Y el problema de la frontera, que no solamente aparece como tema, el tema de la frontera, casi todas las series de post-televisión o de streaming ocurren en ciudades frontera, ¿no? Pensemos en Trapped, pensemos en estas películas finlandesas que están en la frontera con Rusia, ¿no? The Wire, que no se sabe si es en una ciudad o en otra ciudad. Es bien interesante esto. Y un tema que me apasiona mucho y que tiene que ver con los videojuegos, con la serie como videojuegos, es el mundo, universo o atmósfera como nuevas categorías o como nueva forma estética. Es decir, que hoy las series no solamente avanzan narrativamente, sino que por su estructura y por su forma estética crean mundos o crean universos. Piensen en el universo Marvel o en el universo en el universo Star Wars, ¿no? Y se empiezan a hacer como una especie de rizoma, ¿no? Que no tienen fin, o la idea de atmósfera. Por eso, cuando se habla de la unidad de análisis como unidad estética, como exploración al estilo Minecraft, parece que es más pertinente pensar la serie como un mundo, como un universo, como una atmósfera, que como una cuestión lineal, narrativamente de manera lineal. Y no sería casualidad que, por ejemplo, la forma en que publica Byung-Chul Han, este filósofo coreano-alemán, sea casi como de capítulos de series, ¿no? Son sus libros, que supuestamente son libros, en realidad son articulitos de 25 páginas, que cada capítulo tiene 2, 3 páginas, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en Sloterdijk, ¿no? Este filósofo alemán, y su trilogía de la esferología, burbujas, globos y espumas. ¿Sería coincidencia que él plantea que el mundo actual funciona de esa manera y que al mismo tiempo la forma estética de la serie sea el mundo, el universo y la atmósfera? Son preguntas que nos hacemos. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el plano complejo de Rick y Morty, acá arriba lo vemos, en donde vemos que hay una iteración, pero vean cómo Morty y su hermana están ligeramente modificados en la posición, pero al mismo tiempo ocurren como universos paralelos. La idea del el cable interdimensional, ¿no? En donde podríamos ver nuestra propia serie Carlos Gómez, pero con cara de monstruo, o en otro universo alterno, ¿no? O la estructura narrativa de esta miniserie, Russian Doll, ¿no? O este capítulo de Rick y Morty que vemos a la izquierda abajo, en donde se descompone la nave espacial de Rick y nos damos cuenta que en la batería, lo que le da energía a la batería es un micromundo que construyó para poder explotarlos y poder dar energía a su propia nave espacial. Pero los habitantes de ese mundo crean otro universo adentro de ellos para explotarlos, ¿no? Entonces tiene la estructura autorreferencial, es muy interesante. Pero también pensemos en esta serie de Westworld, en donde Westworld es un mundo en donde no es muy claro si es un mundo ficticio, un mundo real. Hay una especie de inversión narrativa, les doy un super spoiler, pero hay una especie de inversión narrativa en donde resulta que se crea un mundo tipo Disneylandia, en donde todo el mundo puede vivir sus propias fantasías más sádicas o eróticas, matando gente, etcétera, etcétera, en un mundo tipo Disneylandia que es Westworld, ¿no? Pero resulta que se invierte en la relación y ahora es Westworld el que se convierte en el mundo real.
en este twist point, ¿no? Que es súper interesante. Pero además, Westworld trata sobre un mundo del oeste. Y resulta que nos encontramos con una especie de spin-off adentro del propio mundo y nos encontramos con que existe un Westworld, pero cuya temática, con los mismos personajes, pero en un mundo samurái. O se explora otro mundo que es la India colonial, ¿no? Entonces, nos da a entender que podría haber una multiplicación infinita, como los multiversos de Rick y Morty en otras áreas. Esto lo podemos ver a lo largo de un montón de series, no solamente por su temática, sino por su propia estructura. Entonces tenemos, por ejemplo, BoJack Horseman como un sitcom, pero tenemos un universo paralelo que es el de su adversario o su doppelganger, que es Mr. Peanut Butter, que también tiene una serie sitcom que sería exactamente igual que la suya. O tenemos mundos alternos, por ejemplo, vemos este capítulo de Black Mirror que se llama San Junípero, en donde nos encontramos el mismo bar que es Talkers, pero con una televisión de los 80, de los 90, de 2000, con videojuegos en cada época o con las películas de esa época. O tenemos los mundos mentales de Rick y Morty, en donde se pueden, cada uno de esos foquitos que vemos ahí de colores son historias que vivió de manera alterna, pero que no recuerda, pero las puede recordar si se las pone Morty. Y abajo tenemos esta cuestión facial de cómo en BoJack Horseman, aunque es una serie lineal que también problematiza el problema del fin, es decir, podría decir, les hago un medio spoiler, el último capítulo de BoJack Horseman termina continuando, mientras que el penúltimo es en realidad el final de toda la serie. Entonces, lo que hace como autorreferencialidad, pero también como construcción de mundos y como problematización de la narrativa como un tema autorreferencial, BoJack Horseman es problematizar en los personajes, en la temática y en su estructura narrativa el problema de la repetición como sitcom, o si el mundo tiene más bien una estructura compleja, como les acabo de decir. Ahora, como temas de la serie, como algo que tiene que ver más con la forma mundo, o temas narrativos, tenemos la feminización o el declive del nombre del padre. Cada vez más vemos que las figuras de los hombres fuertes o de los paternalismos van desapareciendo y las figuras femeninas son cada vez más centrales o importantísimas, ¿no? Y podemos ver cómo el padre de Morty es un pelele, o podemos ver cómo el padre de BoJack Horseman es un pelele, y las figuras femeninas son mucho más importantes. Por ejemplo, Princess Caroline, la propia hermana de Morty, y podemos ver esto a lo largo de otras series. Las drogas y el éxtasis como un tema, la obscenidad, que es la muerte y el sexo como algo banal, por eso la tonalidad existencial nihilista de Rick y Morty, pero también Six Feet Under, o ¿cómo se llaman estas películas? Nick Top, o ¿cómo se llama el asesino serial que además es parte de la policía? ¿Cómo se llama? Dexter. Pero también vemos una tonalidad apocalíptica, ¿no? En estas películas o series de zombies. La proliferación de los cadáveres en Westworld, esta escena de los muertos y muertos y muertos que hay en Rick y Morty, ¿no? La idealización del delito y la transgresión. La deconstrucción del mito estadounidense, porque vean Mr. Robot o vean propio Rick y Morty o el Hollywood de BoJack Horseman, lo que está haciendo es burlarse, es decir, todo lo que construyó como mito
el cine hoy lo deconstruye capítulo por capítulo, se burla capítulo por capítulo, como si fueran piezas, desmontando toda la narrativa de Estados Unidos. Es bien interesante. Y cómo cada vez más las series como temática nos presentan los lugares fronterizos o los no lugares, ¿no? Que son centros comerciales, que son aeropuertos, etcétera, etcétera. Y bueno, para cerrar, la hipótesis para mí de este libro y de esta investigación es la siguiente. Las series streaming o de post-televisión producen en retrospectiva que los folletines, los seriales, las radionovelas, las trilogías en cine, las sagas o incluso los nenúfares de Monet se lean como experimentaciones que arriban a la forma serie. Aquí, como dice Sergio, hay una distinción entre lo retrospectivo a nivel de lo anterior o de lo interior a lo retroactivo, es decir, a nivel de la creación. Es lo que Freud hablaba de la Nachhaltigkeit o Lacan de la Après-coup. Es decir, significa que la pregunta es la siguiente, lo podemos plantear de la manera siguiente. ¿No será que el siglo XX fueron una serie de experimentaciones que llegarían por fin a la serie como forma estética, como forma narrativa, como forma mundo? Es posible que en el siglo XXIII nos demos cuenta que todo el siglo XX y parte del siglo XX no fueron más que experimentaciones para arribar a la serie como forma estética mundo narrativa. De la misma manera que el cuadro que aparece en el siglo XV tenía ciertas experimentaciones anteriores, hasta que dominó todo el campo. Por lo tanto, para cerrar, la serie se impone, esa es la hipótesis, como forma de formas, como forma narrativa, como forma mundo. La serie no como un espejo, sino como un paralelo de la cotidianidad. Y yo paro ahí.